Amén. Que el Señor les bendiga. Quien les habla es el hermano Augusto Ortiz Araya, que les da la bienvenida a esta nueva escuela dominical virtual en este día domingo 8 de agosto del año 2021. Sean todos muy bienvenidos. Y así de esta manera le damos comienzo a esta escuela en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándoles las glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. De esta manera, antes de pasar a la primera oración, saludamos a quienes son nuestros pastores gobernantes de nuestra iglesia. Me refiero a nuestro pastor Raimundo Leiva Palma y a nuestra pastora Ana Suárez Atenas. Y así a la familia pastoral, deseándoles a ellos las más ricas bendiciones de parte del Señor. También un saludo a nuestros hermanos oficiales diáconos, encargados de clases, junto a sus hermosas familias. También a quienes hacen posible que estas transmisiones lleguen hasta sus hogares a través de las diferentes plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos: Zoom, Facebook, YouTube y radio online Tiempo del Fin. Me refiero a nuestros hermanos de soporte técnico. Dios les bendiga a ellos. Ahora continuamos con este servicio orando al Señor. Amén. Bendito Dios y buen Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo le damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que usted nos concede de poder estar reunidos en estos medios de gracia, en donde cada uno de nosotros nos conviene estar. Sin duda que este día, Señor, será de gran bendición, de gran ganancia para nuestras vidas. Te pedimos, Padre Celestial, que usted toque las vidas de aquellos que necesitan oír un consejo, una palabra, una enseñanza, Padre Celestial. Te pedimos que usted toque sus vidas, sus corazones, para que se puedan conectar hasta estos medios de gracia. Bendiga, Señor, a cada uno, y si hay alguna persona, Señor, que por primera vez está conectada, usted bendígala, guárdala, cuídala y protégela, Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad y por sobre todas las cosas, danos la gracia, la sabiduría y la inteligencia para que este servicio de escuela dominical de enseñanza sea para tu gloria y pueda subir como un perfume agradable delante de su presencia. Muchas gracias por esta oportunidad, todo en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.
Amén. Que el Señor le siga bendiciendo. Inmediatamente dejamos a nuestro hermano David Duarte Frede, oficial diácono de nuestra iglesia, con la palabra de Dios y la poderosa enseñanza. Dios revista de su gracia a su Hijo. Amén. Gracias, hermano Augusto. Les saludo, amados hermanos, saludo a nuestros pastores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que Dios siga guardando y bendiciendo sus vidas, como lo ha hecho hasta el día de hoy, y sin duda alguna lo hará hasta el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera entonces, amados hermanos, invitarles a que estén abriendo sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 27. El texto central también lo encontramos en este mismo Evangelio, Mateo capítulo 21, versículo 13. Damos lectura entonces a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. 21, versículo 13. Él les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dios nos siga bendiciendo. Una vez más, debemos de darle gracias al Señor por concedernos esta nueva oportunidad en esta mañana de tener y participar de nuestras escuelas dominicales. Estamos llegando al término de este capítulo 17 del Evangelio de Mateo, y lo que encontramos en esta última parte es cómo a Jesucristo y a sus discípulos le cobran los impuestos. Este es el único libro que registra este pasaje bíblico, a donde Jesucristo le cobran los impuestos. Y posiblemente podría ser porque Mateo era un cobrador de impuestos, pero él cobraba los impuestos a los judíos trabajando para el Imperio Romano. Entonces, seguramente la afinidad que él tenía con cobrar los impuestos, los tributos, le llevó a registrar este pasaje bíblico en este capítulo que estamos estudiando en esta mañana. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Vemos, dentro de otras cosas, el apresuramiento que tuvo el apóstol Pedro, el discípulo Pedro en aquel entonces, de responder de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, atribuirse él a responder lo que él creía que podía haber sido. Pero sin embargo, en su apresuramiento, como hemos visto en otras ocasiones, cómo Pedro se apresuraba a responder, él responde en base a lo que él creía, de lo que era la respuesta correcta en ese momento. ¿Y cuál es la situación que se vive? Nos dice aquí que llegaron a Capernaum y estaban en alguna casa, y Pedro, por alguna razón, no se encontraba en ese momento en la casa, pero se encuentra con los cobradores de impuestos. Y ellos le preguntan a Pedro si acaso su maestro no pagaba las 2 dracmas que debían de pagar. Las 2 dracmas eran el impuesto que se pagaba para la mantención del templo. No era un impuesto romano el que estaban pagando esto, sino que este impuesto era para pagar la mantención del templo. Recuerde usted que el templo todavía estaba vigente cuando Jesucristo
llevaba su ministerio adelante. Por lo tanto, todavía estaban los impuestos vigentes para poder mantener la limpieza, mantener los animales para el sacrificio, mantener los atuendos que usaban los sacerdotes y particularmente el sumo sacerdote, que usaba una vestidura muy, muy cara de poder fabricarla. Por lo tanto, todo eso tenía un costo muy, muy elevado. Y eran los judíos los que les correspondía poder pagar este impuesto y así seguir con el mantenimiento y llevar el orden del servicio, del culto que tenían los judíos en aquel entonces. Por lo tanto, este impuesto que estaban cobrándosele a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos no era un impuesto por parte del Imperio Romano, sino que este era un impuesto interno que ellos tenían que pagar. ¿Y dónde encontramos este impuesto que se les impuso a los judíos? Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 30, en el versículo 11 en adelante, encontramos esta institución, podríamos decirlo así, de tener que pagar estos impuestos al templo. Y dice así en el capítulo 30 de Éxodo, versículo 11 en adelante: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces aquí encontramos en qué momento de la historia de Israel se instituyó que las personas mayores de 20 años, los varones exclusivamente, debían de pagar este impuesto que iba para mantener el templo. Pero no solamente este dinero iba para pagar la mantención del templo, como les decía, mantener el vestuario de los sacerdotes, del sumo sacerdote, tener los animales para poder sacrificar, sino que nos dice acá, dice: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones. Era para expiar el pecado del pueblo. Para esto también se tenía que recoger estos impuestos. Por lo tanto, aquí encontramos en qué momento se instituyó el que debían de pagarse estos impuestos que iban destinados al mantenimiento del templo. Por lo tanto, estas personas que vienen a cobrarle los impuestos a nuestro Señor Jesucristo, vienen porque así estaba estipulado en la ley, que el pueblo de Israel debían de pagar para el mantenimiento del templo. Pero vemos aquí también que estas personas que vinieron a cobrar los impuestos no fueron capaces de venir a nuestro Señor Jesucristo, golpear la puerta y decirle a Él que pagara los impuestos para el templo, sino que le preguntan maliciosamente a Pedro si su maestro pagaba los impuestos o no los pagaba, a lo cual Pedro, como lo dije al principio, se apresuró en responder a la pregunta que estos hombres le hicieron. La pregunta que ellos les hicieron a Pedro le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas?
Es decir, ellos estaban dando por sentado que nuestro Señor Jesucristo no pagaba estas dos damas, estos impuestos que iban al templo. A lo cual el apóstol Pedro responde de forma positiva diciendo que sí, nuestro Señor Jesucristo pagaba estos impuestos. Vemos también en este pasaje bíblico el apresuramiento de Pedro. Hemos estudiado en otras ocasiones cómo el apóstol Pedro se apresura en responder, se adelanta y toma la iniciativa por los demás y responde en muchas ocasiones positivamente, adecuadamente, pero también en otras ocasiones toma una actitud equivocada y responde también de forma equivocada. Y vemos aquí que el apóstol Pedro se equivoca en la respuesta que le da a estas personas que venían cobrando estos impuestos. Entonces, él responde, dice, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. Antes que el apóstol Pedro le dijera, tuvo un encuentro con las personas que vienen de parte del templo a cobrarnos a nosotros los tributos que corresponden anualmente de pagar al templo. Y yo le dije que tú también pagabas este impuesto. Entonces, antes que Pedro le dijera esto a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo primeramente le pregunta a él. Y la pregunta que Jesucristo le hace a Simón Pedro, le dice, ¿qué te parece, Simón? Para hacerlo reflexionar, para pensar. Le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Esta es la pregunta que Jesucristo le hace al apóstol Pedro. Los reyes de la tierra, ¿a quiénes le cobran los impuestos o los tributos? ¿A sus hijos o a los extraños? La respuesta del apóstol Pedro es a los extraños, no a sus hijos. Entonces, Jesucristo, al reconocer esta respuesta que el apóstol Pedro le da, diciéndole, Pedro le respondió, de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos de pagar estos impuestos, estos tributos. Entonces, vemos aquí que el que instituyó este cobro de impuestos es Dios. No fue la ocurrencia de Moisés de poner estos impuestos a Israel, sino que fue Dios el que impuso estos impuestos. ¿Pero a quiénes se los impuso? Al pueblo de Israel, a ellos, pero no a su Hijo Jesucristo, que es su único Hijo. Él, como el Hijo de Dios, quedaba exento de pagar estos impuestos. Vimos en lecciones pasadas, en el capítulo 17, que el apóstol Pedro, con 2 discípulos más, vieron la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Vieron esa experiencia extraordinaria de cómo Jesucristo fue transfigurado, cómo su naturaleza interna se vio reflejada exteriormente. Y Pedro estaba presente cuando esto ocurrió. Y dice la Biblia, en el capítulo 17, que una nube de luz los cubrió. Y desde el interior de desde esta nube, sale una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos aquí que Dios que instituyó este cobro de impuestos es el que dice en este momento, en este capítulo 17, versículo 21, hablando de Jesucristo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, esta imposición de cobrar estos tributos para la mantención del templo, la casa de Dios, Jesucristo, por supuesto, por ser Hijo de Dios, queda exento de pagarlos. Y Pedro responde de forma positiva a esta pregunta que Jesucristo le hace a él. Dice, ¿qué te parece, Simón?
los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? No se nos olvide que también el apóstol Pedro dice que nosotros somos extraños y advenedizos. Pero el Señor nos reconcilió. Éramos extraños y éramos advenedizos, pero el Señor los reconcilió. Pero eso es lo que éramos nosotros delante de Dios. Y sin embargo, Jesucristo le dice a Pedro, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? A lo cual el apóstol Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Él como hijo de Dios, como el unigénito hijo del Padre, quedaba exento de pagar estos tributos. Dios nos bendiga, amados hermanos. Él no tenía por qué pagar los tributos al templo. ¿Por qué? Porque él era el Hijo de Dios. Y esa casa en donde se reunía el pueblo de Israel, todos los días sábados iban y ofrecían holocaustos y sacrificios a Jehová Dios. Era el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, cuando entra al templo, ve que el pueblo estaba haciendo lo malo, lo perverso delante de Dios, y lo estaban haciendo en el templo de Dios. Se molesta mucho. ¿Y qué nos dice el texto central? Nos dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjese que dice, mi casa. Él era el Señor de esa casa. Él era el dueño de esa casa. Ese lugar donde se iba a adorar, donde se iba a ministrar la palabra del Señor, donde se iba a bendecir a Dios, donde se iba a cantar, a glorificar a Dios, a sacrificar a Dios. Esa casa la habían convertido, nos dice acá, hecho cueva de ladrones. En eso la habían convertido. ¿Pero de quién era la casa? Mi casa, dice Jesucristo. La habéis hecho, dice acá. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Para eso era la casa de Dios, para ir a adorar, para ir a orar, conversar con Dios, tener comunión con Dios. Sin embargo, ese lugar ellos le habían convertido en una cueva de ladrones. Dios nos bendiga. Entonces, Jesucristo le dice a Simón Pedro que efectivamente ellos quedaban, y él particularmente, quedaba exento de pagar estos impuestos. Pero sin embargo, nos dice el versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, es decir, para no poner tropiezo, para que no caigan ellos. Eso es lo que significa la palabra. Sin embargo, para no ofenderles, esta palabra ofenderles es poner tropiezo, para no poner tropiezo, para que ellos no caigan. Entonces Jesucristo le dice a Simón Pedro, ve al mar y echa un anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Había que pagar las 2 dracmas. Cada individuo, cada varón mayor de los 20 años, le correspondía pagar 2 dracmas anualmente. Como les decía al principio, y a lo largo de estos dineros iban para el mantenimiento del templo. Eran 2 dracmas que tenían que pagar los varones, y esto se hacía una vez al año. Vemos aquí que le dice Jesucristo a Pedro que vaya al mar y con un anzuelo, que no era la costumbre de ellos porque ellos pescaban con redes, pero en esta ocasión, como necesitaba solamente un pez, y de ese pez iba a salir un estatero. Un estatero equivalía a 4 dracmas.
Por lo tanto, de ese estatero que iba a salir de la boca de este pez, se iban a pagar las 2 dracmas de nuestro Señor Jesucristo y las 2 dracmas de Pedro. Entonces, Jesucristo le ordena a Pedro a que vaya y tire un anzuelo y saque este pez, y ahí iba a encontrar el dinero para pagar este impuesto al templo. Lo cual, por supuesto, esto era algo milagroso de parte de nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol Pedro va y lo hace, y así exactamente sucede como nuestro Señor Jesucristo le ordena y le dice a él qué tiene que hacer. Pero lo importante es que Jesucristo le dice al apóstol, sin embargo, para no ofenderles, para no entrar en conflicto con ellos, para no provocar una disputa con ellos, le dice que vaya y pague. Él quedaba exento de pagar impuestos. Pero hay cosas que son pequeñas y en las cuales nosotros podemos transar. Hay cosas que no tienen relación directa con nuestra salvación, con honrar o deshonrar el Evangelio. Y podemos ceder a estas cosas. Jesucristo, vemos que aquí cedió. ¿Para qué? Para no ofender, para no entrar en conflicto con estas personas. Y sin embargo, Jesucristo paga estos impuestos. Vemos entonces a nuestro Señor Jesucristo en una persona humilde, que Él podría haber objetado esto. Podría haber dicho, no, yo soy el Hijo de Dios. He dado evidencias de esto. Y de hecho el Evangelio de Mateo fue escrito con esa finalidad, de demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento como el Hijo de Dios. Pero sin embargo Jesucristo no usa eso para no pagar los impuestos, sino que accede a pagarlos para evitar, como nos dice acá, sin embargo, para no ofenderles. Y esa es una evidencia de la humildad, de la sencillez de nuestro Señor Jesucristo. Humildad y sencillez, por supuesto que también debe de estar en nosotros. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 8, nos habla ahí del problema que ocurría en la iglesia de Corintio. El problema que ocurría ahí era que la iglesia estaba mirando lo que los hombres que vivían en aquella época sacrificaban a los ídolos. Sacrificaban animales, después esa carne se vendía, y algunos de los cristianos compraban esa carne que habían sido sacrificada a los ídolos, y los que eran débiles en la fe, los que tal vez eran nuevos en el Evangelio, veían esto y se escandalizaban, y entraban en disputa y en contienda, por causa de lo que los cristianos más maduros hacían, que sabían que, como dice aquí también el apóstol Pablo, que los ídolos nada son, que hay un solo Dios, hay un solo Señor, y que los ídolos finalmente son imaginación de hombre. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, en su madurez, en su humildad también, tiene precaución de esto. Y en el capítulo 8 de 1 Corintios, capítulo 11 en adelante, nos dice lo siguiente: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces vemos aquí la humildad y la madurez del apóstol Pablo para no poner tropiezo a aquellos que son débiles en la fe, que sus conciencias aún son inmaduras y no pueden todavía discernir entre lo bueno y lo malo, porque aún hay inmadurez en sus vidas, ya sea porque tienen poco tiempo en el Evangelio o porque tienen un estado de inmadurez que se ha perpetuado en sus vidas y no han permitido que Dios vaya obrando en sus vidas. Pero Jesucristo, nos dice aquí también el apóstol Pablo,
que Jesucristo también murió por ellos. Y los que son más maduros deben tener la visión suficiente para no poner tropiezo a estos hermanos. Y eso es lo que Jesucristo nos está también enseñando en este pasaje bíblico, que Él, siendo el Hijo de Dios, se sometió a esto y pagó estos impuestos. En Romanos, capítulo 12, versículo 18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros. Si es posible, si hay alguna posibilidad de estar en paz con los demás. Si existe esa posibilidad. Y si depende de nosotros eso, entonces debemos de estar en paz con todos. Y Jesucristo lo demostró aquí. Si dependía de Él estar en paz con esta persona para no provocar conflictos, entonces Él consideró que era mejor pagar estos impuestos. Y eso fue lo que Él hizo. Amados hermanos, debemos de imitar la sencillez y la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Dependió en ese momento de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento particular, dependió de Él, de la decisión de nuestro Señor Jesucristo en estar en paz con estas personas. En el futuro, vamos a ver que no fue posible para nuestro Señor Jesucristo entrar en paz con estas personas, sino que ellos de una u otra manera buscaron el conflicto con nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto y donde dependió de nuestro Señor Jesucristo, Él lo hizo y estuvo en paz con estas personas. Amados hermanos, en cuanto dependa de usted, en cuanto dependa de mí, debemos de procurar estar en paz con las demás personas. Tanto con nuestros hermanos en la fe, como también con los gentiles que no tienen a Cristo en su vida. Si depende de usted, si depende de mí, entonces usemos ese recurso para guardar silencio, para ceder, para no entrar en conflicto. Dios nos bendiga. Cuando digo ceder, no digo ceder a los principios bíblicos, no digo ceder a las enseñanzas y a lo que nos caracteriza a nosotros como cristianos, sino que en estas pequeñas cosas, como lo vio acá y como nos enseñó acá nuestro Señor Jesucristo, de Él dependía estar en paz con esta persona. Bueno, paguemos estas 2 dracmas. Si eso va a servir para no provocar conflicto, hagámoslo. Dios nos bendiga, amados hermanos, y nos ayude para poder obedecer a nuestro Señor Jesucristo y tener esta humildad y esta sencillez que tuvo nuestro Señor Jesucristo y que lo hemos visto en esta mañana, en este pasaje bíblico. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Si el Señor lo permite, lo estaremos viendo el próximo domingo con una nueva lección. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y dejamos la continuación de este servicio a nuestro hermano Augusto Ortiz, a quien deseo que Dios les siga bendiciendo. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza que Él nos tenía preparado para nuestras vidas. Sin duda será y seguirá siendo la poderosa palabra del Señor, una gran bendición para nuestras vidas. Dios siga bendiciendo a nuestro hermano David Duarte junto a su hermosa familia. Ahora oramos dándole las gracias al Señor por esta poderosa enseñanza. Amén. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en el nombre poderoso de Jesucristo, una vez más invocamos tu santo nombre para darle gracias, Padre Celestial, en esta oportunidad es por tu palabra, para que usted la grabe
en nuestras vidas, en nuestros corazones y en cada uno de aquellos que estuvieron atentos a lo que tu Espíritu Santo habló a nuestra iglesia. Bendiga, Padre Celestial, en gran manera a su Hijo, nuestro hermano David, dándole cada día la gracia, la sabiduría, la inteligencia, y así, Señor, guárdale junto a su familia. Muchas gracias por esta oportunidad y grábala en lo más profundo de nuestros corazones, Padre amado, esta poderosa enseñanza. Muchas gracias por esta oportunidad. Todo en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos ha concedido
de poder estar en estos medios de gracia, también por su maravillosa enseñanza. Antes de pasar a la última oración, en la cual pedimos por los necesitados, los enfermos, las autoridades de nuestra iglesia y nuestro país, queremos hacerle una cariñosa invitación al servicio general virtual que se dará inicio a las 17 horas a través de las diferentes plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos: Zoom, Facebook, YouTube y radio online Tiempo del Fin. Sin duda será de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que usted nos ha concedido en este día tan hermoso, precioso Señor, de enseñanza, de aprendizaje, Padre Celestial. Te damos gracias y te pedimos que grabes esta enseñanza en nuestras vidas y en nuestros corazones. También, Señor, pedimos y rogamos por las necesidades que hay en tu pueblo, Padre Celestial. Te pedimos que usted abra puertas para que aquellos que están necesitados puedan tener el sustento diario para sus vidas y para sus familias. También te pedimos por los que están padeciendo alguna enfermedad. Te pedimos que usted extienda sus manos blancas, poderosas e invisibles, manos que fueron clavadas en un madero de cruz, y enseña tu palabra que por aquella llaga nosotros fuimos sanados. Tenga usted compasión, tenga usted misericordia, Señor. También le pedimos por las autoridades de nuestra iglesia, por nuestro obispo, por nuestro pastor, por los oficiales diáconos, por los encargados de clase, Padre Celestial, y así por la iglesia en general. También te pedimos por nuestro país, para que usted tenga misericordia del norte, del sur, del este, del oeste, que derrames tu poder, que derrame tu presencia, Padre Celestial. También te pedimos por el presidente de la República, para que usted dirija su vida y le dé la sabiduría y la inteligencia para que dirija este país. Muchas gracias. También una bendición especial para nuestros pastores, Padre Celestial, nuestro pastor Raimundo Leiva y nuestra pastora Ana Suárez Atenas, Padre Celestial, pidiéndole que los guarde, los cuide, los proteja, los unja de sus molleras hasta la planta de sus pies y los libre de toda enfermedad. Muchas gracias por esta maravillosa oportunidad. Hemos dado inicio a este hermoso servicio en el nombre de Jesucristo, y en el mismo nombre le damos término, Padre Celestial. Por lo tanto, recibimos tu bendición, tu gran bendición en nuestras vidas a través de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Tengan todos ustedes una bendecida tarde, siempre en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén.